Nosotros hicimos un alto a los sermones que estábamos viendo acerca de eclesiología y empezamos a ver o retomamos el tema del Sermón del Monte. Y en esta segunda parte de este año vamos a ver el segundo sermón de esta segunda serie de el Sermón del Monte. Y el tema que hemos titulado para el día de hoy es Cristo, el cristiano y la ley. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 20. Mateo 5, del 17 al 20, donde dice la Biblia lo siguiente. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El discurso de Jesucristo al empezar el Sermón del Monte, en los versículos que anteceden, sobre todo del versículo 3 hasta el versículo 13, Él está hablando de cómo es que el cristiano puede florecer en este mundo. Cómo es que el cristiano puede llegar a tener un florecimiento en la vida. Y Él habla de las bienaventuranzas. Realmente la traducción de la palabra Macarios, que es en el original griego, cuando la queremos traducir al español, es una palabra que queda corta. Y los traductores transliteraron esta palabra y le pusieron bienaventurados. Otras Biblias dicen felices. Pero yo hallo que probablemente la palabra que más se ajusta es florecientes. Florecientes los de limpio corazón, dice por ejemplo el Señor, porque ellos verán a Dios. Florecientes los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así Él despliega todo como el cristiano puede florecer y florecer y florecer. Las bienaventuranzas lo que hacen es describir el carácter que debe tener el creyente. Es decir, que las bienaventuranzas fueron escritas para los cristianos. Alguien que no es cristiano puede leer este pasaje y lo puede encontrar muy chévere, muy bonito. Ay, qué lindo, bienaventurados. Pero otra cosa es cuando llevamos a la práctica en obediencia lo que Dios nos solicita o demanda. Ese carácter del cual el Señor Jesucristo nos describe en Mateo es un carácter que debe llevar fruto, fruto de las buenas obras. Y me llama la atención que en el versículo 6 y el versículo 10 de Mateo 5, el Señor por dos ocasiones, en estos dos versículos por separado, Él menciona acerca de la justicia. Él habla de la justicia. Él habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego habla de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Esa justicia consiste en conformarse a la ley moral de Dios. Y lo que Dios espera es que esa justicia que vivimos los cristianos sea superior, mayor o mejor a la de los escribas y la de los fariseos. Voy a dividir el sermón en esta mañana en dos partes. Y la última parte va a ser una aplicación. Y lo primero que quiero ver es acerca cómo es que funciona esto de Cristo y la ley. Dice el versículo 17 y 18 de Mateo 5. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla.
¿Qué relación hay entre la autoridad de Jesús y la autoridad de la ley mosaica? ¿Qué relación hay? Jesucristo está diciendo, oíste que se fue dicho, pero yo os digo, dice él. ¿Qué relación hay entre aquella ley en la cual los judíos se aferraban a esa ley? Era su vida, era lo que había dado el fundamento a la nación de Israel. Bueno, los escribas se sometían a la ley de Moisés porque ellos eran maestros de la ley. Ellos interpretaban la ley y no reclamaban autoridad para ellos mismos. Para ellos la ley, la Torá, el Pentateuco era su ley. Y ellos ponían muy en alto esa ley. Por lo tanto, a ellos no les agradaba en verdad la manera de hablar que tenía Jesús. Ellos tenían ya la ley establecida y vino Jesús y les dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Pero luego él empieza a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. A ellos no les gustaba esa manera que el Señor tenía de expresar el concepto más alto que tenía sobre la ley. Jesús había dicho, les aseguro, y eso a ellos les chocaba. De hecho, nuestro Señor hablaba con autoridad. Cuando Él decía algo, lo decía con autoridad. No hablaba como los escribas, no hablaba como los fariseos. Él hablaba con autoridad. Y ellos no les gustaba esto porque ellos estaban acostumbrados a estar frente a la ley sagrada, la palabra de Dios, y eso ya para ellos era una tradición. De ahí que el Señor tiene que aclarar de entrada y decirles, no piensen que he venido para poner fin a la ley. No piensen que he venido para poner fin a lo que dijeron los profetas. No he venido ni a anular la ley, ni a anular lo que han dicho los profetas. De hecho, Él no vino para hacerlos a un lado, ni tampoco vino para apoyarlos. Él dijo, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Jesucristo vino a cumplir la ley, pero al mismo tiempo vino a dar la interpretación correcta de la ley. ¿Qué contiene la ley y los profetas? ¿O qué es la ley? Bueno, en la ley para el pueblo judío lo que había era enseñanza doctrinal. La ley era la Torá para ellos, que quiere decir ley, y era la instrucción revelada. Para ellos era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Pero qué quieren decir los profetas? Bueno, los profetas o las profecías no eran más que predicciones que apuntaban hacia algo. Eran predicciones que apuntaban hacia una persona, hacia Jesucristo. Por eso en nuestra iglesia, en nuestras vidas, el centro de nuestro ser debería ser Jesucristo. No debe ser la iglesia, no debe ser el coro, no debe ser el servicio, ni siquiera el espacio físico. El centro de nuestras vidas, de nuestras mentes, nuestra cosmovisión, la manera como vemos este mundo y esta vida, debe girar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que mientras más conocemos a Cristo, es mejor para nosotros. La gente debe conocer al Señor, debe conocer a Cristo. Por lo tanto, las profecías eran esas predicciones que apuntaban hacia Él. Y todo lo que se había profetizado acerca de Él se cumplió en Cristo, porque Cristo era el Mesías que el mundo estaba esperando. Se cumplió todo referente a su nacimiento, su traición, su sufrimiento, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Todo
en las profecías se cumplieron en él. Y los preceptos éticos o la ley moral de Dios que tenían los judíos, sobre todo como la interpretaban los maestros de la ley, la entendieron mal y no la cumplieron. Pero Jesús lo entendió muy bien. Y él hizo lo que nadie en este mundo ha hecho. Cumplió la ley. Él fue perfecto en todo. Su manera de hablar, su manera de pensar, aún sus motivaciones. En él había pureza. No había doblez. No había una segunda intención. Nosotros deberíamos ser como él. Deberíamos anhelar ser como él. Pero como dijo Pablo, miserable de mí. El mal que no quiero hacer, ese hago. Lo cierto es que el Señor, al oírlos hablar a ellos, Él rechaza la interpretación superficial de la ley que habían dado los escribas. Muchas veces no era solo mal interpretada, sino que era desobedecida. Por lo tanto, el propósito del Señor no es cambiar la ley, no era anularla, sino revelar el significado real que había en el corazón de Dios al haber dado la ley a su pueblo. Eso era lo que Cristo quería hacer. Darle la interpretación correcta. Yo me temo que a veces uno lee la Biblia y uno como que entiende la Biblia casi como que al revés. Y a veces como que cada cual tiene su propio evangelio. Pero hay un solo evangelio, hay una sola verdad. Y nosotros hacemos bien en prestar atención y escudriñar y tratar de entender el corazón de Dios, lo que el escritor o lo que la Biblia quiere transmitirnos. En el Antiguo Testamento, cuando tú vas, tú te das cuenta que hay una ley ceremonial y también hay una ley moral. Pero ¿cuál de estas es la que está vigente para nosotros al día de hoy? Bueno, sin lugar a duda, la ley ceremonial no está vigente para nosotros. La ley ceremonial consistía en ritos, en abluciones, en sacrificios, en holocaustos. Era algo inherente para el pueblo de Israel. Eso era solamente una sombra de lo que iba a venir. Nada más. Cuando vino Cristo, ya se quitó la sombra y ahora lo contemplamos a Él tal y cual como Él es. Ya no hay sombra que ver. Ahora podemos ver a Cristo. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día del Señor, no te hagas imagen de Dios arriba en la tierra, aquí, de lo que está en el cielo abajo en la tierra. Todo eso tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios está vigente para nosotros al día de hoy. La ley ceremonial no. Por lo tanto, en Cristo se estaba cumpliendo la ley. Él era el cumplimiento perfecto de las profecías. Mira lo que dice Mateo 5:18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. La presencia de Cristo en la tierra no era un accidente. Como muy bien lo dijo nuestro hermano Luis, no es que Él llegó ahí y eso tomó las voluntades de las personas para que ocurra en el tiempo, en el lugar, como Él había predestinado. No, la ley se estaba cumpliendo porque era el Mesías prometido que había llegado en el tiempo oportuno. Nadie
pudo cumplir la ley, solo Jesús. Ni María pudo cumplir la ley. Ni Pablo. Nadie ha podido cumplir la ley. Solo Jesús. Él cumplió la ley tanto en su vida como en la cruz. Él llegó a la cruz como un cordero, sin mancha, puro, sin pecado. Él no vino a eliminar la ley, vino a interpretarla y vino a cumplirla. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en el pasaje 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. En Cristo se cumplió todo lo que la ley estaba escrita sobre él. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Qué pasa entonces con el cristiano y la ley? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo la interpretamos? Bueno, en los sermones siguientes vamos a ver lo que es, la verdad, la interpretación correcta de la ley. Hoy es una introducción a todo lo que viene. Dice el versículo 19 y 20. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabes que los escribas y los fariseos, estos rabinos de la ley, estos maestros de la ley, tenían la habilidad de anular los mandamientos? ¿Y cómo anulaban los mandamientos? Distorsionándolos, dándoles una interpretación a favor de ellos y en detrimento de lo que Dios había establecido. Pero más de eso, ellos los distorsionaban y así lo enseñaban en las sinagogas. O sea que lo que ellos hacían era algo terrible. Interpretaban mal la ley, la distorsionaban y luego la enseñaban. Ahora, a nosotros, queridos hermanos y amigos, no nos conviene quebrantar los mandamientos o las ordenanzas del Señor. Tampoco nos conviene distorsionarlas. Peor enseñarles cosas torcidas a nuestros hijos. Dile que no estoy aquí. No, que es tú sabes. ¿Cómo? ¿Enseñas a tu hijo a mentir? Bueno, eso hacían los escribas y los fariseos. A nosotros nos conviene ser obedientes. Porque si nosotros desobedecemos a Dios y a sus mandamientos, yo te lo garantizo por la palabra de Dios, que nos irá mal. Mal en esta vida. No es un juicio, no es una sentencia. Dios lo dice en su palabra. Si tú eres desobediente a las escrituras o al mandamiento, no te va a ir bien en la vida. No te va a ir bien en tu matrimonio, no te va a ir bien en tus negocios, no te va a ir bien en tu salud. Porque probablemente tú eres indiferente a la palabra de Dios. La tienes como poca cosa. Pero lo que Jesús contradice es la distorsión con la que estos hombres interpretan la ley. Era algo que Dios realmente no había dicho. La interpretación que ellos daban era una interpretación, si no diabólica, era al menos humana. Humana. Y quiero solamente tomar un ejemplo, porque en los sermones subsiguientes nosotros veremos
lo que la ley dice y la interpretación correcta. Pero en Mateo 5:21 dice el Señor: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso decía el mandamiento. Eso está en Éxodo 20:13. Ese es el sexto mandamiento. La ley decía, no matarás. Pero lo que aquí Cristo dice, no es que Él está diciendo, se ha dicho no maten, pero yo les digo que pueden hacerlo. Eso no es lo que dice el Señor. Tampoco Él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo que eso no es cierto. Eso tampoco dijo el Señor. Él dijo, fue dicho, pero yo os digo que hay que ir más abajo, más al fondo. Cualquiera que se enoje contra su hermano ya ha matado. Oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo. Esa era la autoridad de Cristo. Él estaba dando el sentido espiritual a la ley. La ley en el corazón de ellos no debía ser una ley solamente superficial. Ah, no, yo no mato, pero estás enemistado y odias a fulano de tal. Probablemente ya lo estás matando. Lo estás matando con la indiferencia. De una u otra forma lo estás matando. Los maestros no solo limitaban el sexto mandamiento al homicidio literal que aquí se menciona, ellos no tomaban en cuenta otras ramificaciones de este pecado, del enojo o de la ira. Ellos, ¿sabe a qué le daban más crédito? A los tribunales humanos que a Dios. Para ellos eso era lo importante. Lo que puedan decir la gente. Y lo que hicieron entonces cuando se encontraron con este pasaje, no matarás, fue reducir, limitar el castigo que acompañaba a este mandamiento a un simple castigo de jueces civiles. Enseñaban simplemente, no debes matar, porque si lo haces te vas preso. No debes matar, porque si lo haces, corres peligro de que te juzguen los jueces civiles o los jueces penales. No mates. Superficialidad. Pero lo malo no está en lo que los rabinos decían, sino más bien en lo que ellos escondían, en lo que dejaban de decir. Eso estaba lo malo. Ellos descuidaban las manifestaciones menores del espíritu homicida, producto de la ira, del coraje, y se olvidaban del juicio final. Así reducían ellos la ley solo a un código penal y pasaban por alto la maldad del corazón que antecede al homicidio. Tú sabes, cuando nos llenamos de ira, hay gente que coge lo que tiene y con lo que tiene, pobre hijo, le da al hijo. Es la ira. Ellos solamente, no, yo no he matado. El Señor dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya pecó. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que pasó en el Edén fue el producto de un corazón enojado y resentido en el corazón de Caín, que lo llevó a matar a su hermano, Abel. El primer homicidio fue producto de la ira, del resentimiento y del odio. ¿Hay eso en tu corazón? Ten cuidado si estás interpretando mal
la ley. No es que él me hizo esto. Ten cuidado. No vaya a ser que Dios ya lo haya perdonado a esa persona y tú sigas infectado en tu corazón. Ten cuidado con aquellas raíces de amargura que guardas desde que tú eras un niño o una niña o una jovencita. Ten cuidado. Yo creo que es muy triste si nosotros solamente ajustamos nuestro comportamiento a lo que otros piensan y no según lo que Dios piensa. Porque entonces nosotros viviremos de cierta manera cuando pensamos que nuestros hermanos pueden vernos y de otra cuando no nos ven. No, ahí viene el pastor. Mi hermano, ¿sabes a quién queremos agradar nosotros? Es a Cristo. Y es Él el que nos va a ayudar a vivir la clase de vida que Él quiere que vivamos. Lo único que tú y yo debemos de reconocer en humildad nuestra condición para que nuestra dureza y nuestra hipocresía salgan. Mateo 5:19, la parte B, dice, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabe que la grandeza en el reino es para los fieles que enseñan y cumplen la ley moral de Dios? Es necesaria la obediencia para ser reconocidos en el reino de los cielos. Y yo creo que también esa grandeza se determina por la justicia que debe ser superior a la de los escribas, porque el reino de Dios es un reino de justicia. Y tú me dirás, pastor, ¿y no es eso salvación por obras? No, esto no es salvación por obras. Porque esta parte de la Escritura, ¿sabes para quién está escrita? Para los creyentes, para sus hijos. Y somos salvos primero para ser hacedores de buenas obras, las cuales Dios de antemano tuvo preparado para que anduviésemos en ellas. Entonces tú me dirás, pastor, ¿y qué clase de justicia es la que le agrada a Dios? Bueno, yo te podría decir más bien que es lo que no le agrada a Dios. Al Señor no le agrada la justicia de los fariseos. No le agrada la justicia de los escribas. Porque esta era externa y superficial. La justicia del creyente, la manera como vivimos, como nos conducimos, ¿sabes con qué tiene que ver? Con lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. Con la manera como Dios ya ha obrado en nuestros corazones. En el antiguo pacto, cuando Dios dio su ley y su palabra, ellos se esforzaban por cumplir la ley de Dios y no podían. Y cada vez que había un mandamiento, ellos caían y volvían a caer y no guardaban el día del Señor, mantaban, metían, desobedecían a Dios, hombres duros de cerviz. Pero Dios obró entonces diferente en su pueblo. Obró en su corazón, obró en su interior, obró en sus pensamientos, obró aún en sus motivaciones para tener una clase de vida que agrade a nuestro Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios mira el corazón. Dice la Escritura en 1 Samuel 16:7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios mira el corazón.
Esto fue justamente antes de elegir el rey de Israel. Y ahí estaba Samuel viendo, no, es que este es pinta, es alto, es un tipazo, un rey. Dijo el Señor, ese no. Y así venían desfilando algunos. Esta nueva justicia en el creyente es una justicia diferente a la que se vivía en el Antiguo Testamento. Porque Dios hizo una promesa para con su pueblo, para con su iglesia, para con nosotros. Los teólogos lo llaman el nuevo pacto. Un pacto de gracia. Un pacto diferente. Y ese pacto se basa en una profecía que dijo el Señor por boca de Jeremías. En Jeremías 31:33 el Señor dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Algo que él no había hecho, eso era una promesa nueva, diferente. Él iba a tomar su palabra, la iba a poner en el corazón, la iba a escribir. Y nadie tenía necesidad de que enseñen a otro porque ellos iban a tener la palabra de él. Y Ezequiel confirma un poco más y dice Ezequiel en el versículo 27 del capítulo 36, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Antes no tenían al Espíritu, pero ahora el Espíritu de Él iba a vivir en el corazón del creyente. Dios iba a vivir en ellos. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¡Qué Dios tan bueno que tenemos! ¡Qué Dios tan glorioso! Que vio nuestra debilidad, que vio nuestra bajeza, vio que no podíamos cumplir. Y determina enviar su espíritu, escribir su palabra en nuestros corazones, vivir en nosotros para que andemos en sus mandamientos. Y en ese nuevo pacto, Dios puso en nosotros su ley y su espíritu. Así, de alguna manera, espíritu, ley, justicia y corazón van juntos. Joven, atienda la palabra del Señor. Considera su verdad y medita en ella. Joven, no desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu vida. Ten en cuenta lo que te digo. Porque esta justicia es evidencia, ¿sabes de qué? Del nuevo nacimiento. Y nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo, sin haber sufrido la transformación que solamente el Señor nos da. No importa si te has bautizado, si no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Bueno, ya terminé. Voy a dar una aplicación. Si tú te das cuenta, lo que el Señor contradice no es la ley. Él no está contradiciendo las Escrituras, sino las distorsiones que pervertían la ley, de las cuales los escribas y los fariseos eran culpables. Y lejos de contradecir la ley, el Señor la apoya, insiste en su autoridad y ofrece su verdadera interpretación. Aplicación número 1. Los escribas y los fariseos suavizaron la ley de Dios, la relajaron, la hicieron más cómoda para ellos. La vieron como una carga, pero es que
Era pesada carga para ellos. De alguna manera la hicieron más manipulable, más manejable a favor de ellos y menos exigentes de las demandas morales. Yo me pregunto si muchas veces hacemos eso nosotros. Si no hacemos sacrificios, sino que nos acomodamos y tenemos nuestro propio evangelio. Jesús estuvo en desacuerdo con la interpretación de la ley que hacían los fariseos, pero nunca estuvo en desacuerdo con su aceptación de la autoridad de la ley, sino todo lo contrario. Él estuvo a favor de la autoridad de la ley. Y mi segunda aplicación, voy a mencionar solamente un versículo que lo habló nada más ni nada menos que el mismo legislador y dueño de la iglesia, Jesucristo. Y él dice lo siguiente sobre el mismo tema. En Mateo 22, del 1 al 3, él dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ellos eran, tú sabes, maestros de la ley. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Dios nos libre de la hipocresía y de tener una apariencia de piedad cuando nosotros estamos distorsionando la ley de Dios. Que el Señor nos ayude a tener vidas que sean íntegras a los ojos de mi esposa, de mis hijos, de mis colaboradores en el trabajo y en mi vida. Dios por eso rechazó a los escribas y a los fariseos, por su hipocresía. Vamos a orar.